Dios les bendiga, ¿cómo están en tarde día? Allá ando perdida con todo. En esta tarde preciosa, una bendición poder estar de nuevo, poder compartir la palabra que nos enseña, nos capacita, como digo yo, nos llena de más conocemos a Cristo y más podemos ir entendiendo, ¿no?, los propósitos y por qué Él vino, ¿no?, a la tierra, ¿no?, por el mundo. Pero bueno, tenemos que también aprender que tenemos que ir conociéndolo. Yo no puedo decir yo creo en Jesucristo y no haber leído, aprendido, buscar de Él, porque ahí está, ¿no? Buscar de Él. Y yo siempre hablo de la Biblia porque no hay otro libro que la Biblia que nos haga conocer al Señor Jesucristo. No hay ni libros, ni inclusive libros de maestros, de profetas, de pastores, de nada. No hay otro libro, ¿no? Podrá él tener toda la buena intención de volcar a las escrituras vivencias, cosas que ha pasado, pero en realidad no hay otro libro como la Biblia por el que nos podemos guiar, porque puede haber millones de escritores. De hecho, he leído cosas escritas, no estoy en contra de eso, estoy diciendo que el mejor camino de poder conocer y entender al Señor es la Biblia. Y he leído y siempre sacamos textos, pero los llevamos para nuestros pensamientos e ideas, ¿no? Y de hecho Pablo nos habla tanto de eso. Qué lindo sería poder tener el tiempo del mundo para hablar de Pablo, de su lectura, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, de todas las cosas que nos va diciendo. Por allá no, fíjense que este es el camino, esto es lo correcto, no se dejen engañar. A mí me encanta Pablo porque te va enseñando, ¿no? Y esa es la idea de la Biblia, que aprendamos, que caminemos en fe, pero tenemos que guiarnos por los consejos, por la lectura. Por eso Dios en el Antiguo Testamento todo el tiempo era, no dejen de leer, no dejen, habla de eso, ¿no?, de sus mandamientos. Hoy no se puede decir mandamientos, es una palabra del Señor, porque es como, uy, qué legalista, pero bueno, Él hablaba de la palabra, que sigamos lo que Él nos va ordenando. Sigue Dios trabajando de la misma manera. Muchas veces queremos zafar, queremos decir, no, bueno, pero ya está. No, si queremos ser esos seguidores de Cristo, tenemos que aprender como Él enseñaba, tenemos que hacer sus pasos como Él nos dice, no como nosotros, no como vos o como todo el mundo, ¿no?, que a veces queremos escaparnos de las Escrituras para hacer una vida más light, ¿no? Y la verdad que para eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó para que aprendamos, nos apartó para que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué voy a predicar si no leo, no busco y tampoco me aparto? Vieron que en la palabra se habla mucho de la nueva criatura y por ahí muchos sienten como un peso. Para mí no es ningún peso, porque Dios nos dice que Él mismo va haciendo eso en nosotros. Entonces yo estoy en Cristo, voy aprendiendo, voy leyendo y me voy apartando de lo malo. Siempre va a ser así, y a Dios no lo podemos discutir, amados y amadas. Así que hoy traje la palabra Filipenses, capítulo 3, vamos a leer del 7 al 21, que ya es una palabra que de por sí sola habla, ¿no? Yo los aliento a que lean Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, ¿no?, que habla de lo que realmente es el Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida, y en lo que le seguimos, y que tenemos que aprender más de Él para poder seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, porque para eso vino Él, para que se le predique a todo el mundo. Pero muchas veces en el mismo cuerpo de Cristo se está dividido, en el mismo cuerpo de donde estemos, no importa el lugar, si hay mucha gente, no importa eso, pero siempre estamos buscando la vuelta, en vez de estar unidos predicando a Cristo para salvación de las almas, para salvación de las almas. Si uno empieza a buscar texto y acá, y le digo que le lleva mucho tiempo, muchas horas de poder unir un texto con el otro, no es fácil, pero qué lindo que es
poder entender que Él nos llamó para edificación. Para eso te llamó, no para complicar, no para contender, no para... Siempre, si uno tiene idea, ¿no? O tiene duda, hablar o buscar. Señor, dame sabiduría, porque esto no lo entiendo, ¿no? Que Él nos pueda dar iluminación o luz o entendimiento, conocimiento de su palabra para poder ir creciendo conforme Dios quiere. Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios entregó a su Hijo Jesucristo por mí en la cruz y nos quedamos con eso y no entendemos quién es Dios. Que avancemos, que le busquemos. Yo los aliento, siempre los voy a alentar. Así como necesito que también otro me aliente, porque también es así, es continuo, ¿no? De eso nos habla el Señor todo el tiempo. Así que Dios le bendiga con abundancia de paz en este precioso lunes. A todos, espero que estén bien, todas y todos. Paz, fortaleza, que el Señor esté dando según la necesidad que estemos teniendo. Me gusta mucho este tiempo porque hay una unión en la oración y qué bueno y qué importante es, porque la Biblia habla mucho de eso. A veces nos calmamos porque hay grupos que dicen que no hay que orar, que no hay que pedir, que ya está todo. Entonces digo, bueno, la quemamos, la tiramos como hacían antes, ¿no? Que quemaban las Biblias para que nadie conociera la verdad. Los romanos, bueno, y así es una historia larga, ¿no? Ese ya es para dar una palabra de cómo todo lo que ha pasado en esa época con respecto al Señor Jesucristo, pero esa es otra historia. Pero qué lindo que podamos ir creciendo en conocimiento. Por eso yo los aliento a que busquen a través de la lectura. No vamos a conocer de otra manera, porque yo le puedo acá leer y lo leemos, pero usted tiene el deber de volver a leerlo y decir, acá Esther dijo esto, pero no es, y ir buscando, porque puede pasar. Entonces qué bueno que sigamos buscando, no nos quedemos con los que mucho se dice y por ahí alejado, ¿no?, de la verdad. Así que los aliento en esta tarde y oramos para empezar esta reunión. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, por esta bendición de estar unidos con mis hermanas y hermanos. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de los que están conectados en este tiempo, en esta hora, y a lo que lo harán más tarde. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos de tu gracia, de tu conocimiento, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, para que esta palabra sea impartida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos 7 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Acá está hablando Pablo, ¿no? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si ustedes leen lo que viene diciendo antes, él era súper religioso, ¿no? Él, de hecho, perseguía a la iglesia. Él era una persona adinerada, de alto rango, era una persona capacitada intelectualmente, pero todo eso quedó atrás, dice, ¿no? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Y acá también nos habla a nosotros, como cuando llegamos a Cristo, ¿no? Que cuando venimos a Él, venimos de un estado, y cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo que más queremos es predicar el Evangelio de salvación, para que las personas sean salvas y lleguen a esta bendición de la vida eterna, que solamente es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Dios envió a Él, pero después dice también, muy claro lo dice, para todo aquel que en Él cree. Así lo dice la Biblia, y yo creo en lo que Dios me dice y siempre lo voy a decir de esta manera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Así que él tenía de todo, pero bueno, por amor a Cristo no le importó. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, ¿sí? La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, fíjense lo que dice, si en alguna manera, qué tremendo, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y asir es ganar, la palabra asir es ganar. Y acá Pablo lo que quiere decir es que Jesús lo ganó a Pablo, ¿no? Y acá dice Pablo, por eso dice, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él acá habla de que quiere ganar a Cristo. Digamos, Cristo lo ganó a él, pero él acá habla como diciendo, estoy acá en la batalla, estoy en eso. Y dice que todavía no que lo haya alcanzado, habla, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros, buscar de Cristo y luchar hasta el final. Eso nos alienta esta palabra, ¿no? Fíjense lo que él dice, aún estando, y la manera que lo predicaba, decía, no que lo haya alcanzado. Qué tremendo, ¿no? Cuando lo leía, pensaba en mí, porque el otro día hablaba con alguien y le decía, no, yo soy salva y no me importa nada, y hablaba así, ¿no? Y de pronto te encontrás en la escritura con alguien que te dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Qué tremendo, ¿no? Y eso te da a pensar de que yo hasta que, de hecho la palabra todo el tiempo nos dice, permanecéis en mí, permanecéis en mí, permanecéis, que lo sigamos buscando, ¿no? En ese caminar Dios va tratando con nosotros, en ese caminar Dios nos va enseñando. Por eso siempre aliento de buscar a través de la Escritura. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Él habla ya de la vida eterna, de lo precioso que el Señor nos promete, de una vida espiritual, pero ya cuando partamos, ¿no? Nos habla de eso. En este caminar, en lo terrenal, Dios nos va acompañando todos los días, cada mañana, y depende de la situación que estemos viviendo, Él siempre está. Pero fíjense que a Él lo motivaba la salvación. Eso lo motivaba a Pablo, como diciendo, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y eso nos alienta a nosotros también. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y yo para eso busqué en Romanos 12:16, que dice, unánimes, comparto esto porque acá dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y en Romanos 16:18 dice, porque tales personas, Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y a veces tenemos ese defecto de decir, no, esto es así. Pero cuando vamos buscando al Señor, Él nos va a ir marcando, como esto no, Esther, no es como vos pensás o crees. Esto es así. Y Él nos va enseñando.
Cada día leo más y busco más y me doy cual ignorante y alejada muchas veces de un montón de cosas. Y muchas veces le pido perdón a Dios. Entonces le digo, Señor, capacítame cada día para que lo que diga sea realmente lo que dice tu palabra. No como muchas veces agarramos un texto y hacemos una doctrina, ¿sí? Y no está bueno porque dañamos a los demás, a los que escuchan. Porque estamos hablando no de un libro de poemas, no de un libro de una novela, que está bueno, no estoy hablando, porque si no uno dice eso y parecería que no, los poemas son hermosos, la lectura es algo maravilloso de lo que fuera, ¿no? Cualquier libro nos ayuda, está bueno, nos ayuda a escribir, como digo, yo aprendí a escribir leyendo, ¿no? Así que no hablo de eso, hablo de que tengo que leer y buscar de Dios para lo que yo diga no sea de perdición para el otro, ¿sí? Que sea algo dañino, porque lo que diga va a hacer mucho ruido. Cuando hablamos de la gracia del Señor, ¿no? Y decimos, no, la doctrina del Señor no es la salvación, no es la vida eterna, y Jesús habla de eso. Hablan de la gracia, como si fuera no sé, algo como nada, y es la gracia del Señor en tu vida y en mi vida, la que por su gracia, nosotros somos salvos por gracia, esa gracia maravillosa que no lo merecía nadie, ni vos, ni yo, ni los que seguirán recibiendo al Señor como Salvador, nadie. De hecho murió en la cruz por el mundo, ¿sí? Porque Dios lo dice así, pero no todos le buscan. Entonces fíjense, y aún los que llegamos a Cristo, no entendiendo muchas veces esa gracia inmerecedora, y usamos la palabra gracia para tener una vida desordenada, y no es de Dios, por más que querramos acomodar. No estoy hablando del que puede caer porque yo puedo caer, puede pasar, porque Dios lo dice en su palabra, no porque lo digo yo. Estás firme, sigan orando, sigan velando, ¿no? Porque podemos caer. Pero una cosa es utilizar la gracia del Señor para tener una vida desordenada. Y cuando yo hablo de desordenada no hablo de que uno, qué sé yo, sea casada y tenga un amante, sino lo usamos para estar enojado con el otro, para odiar, para maldecir, para hablar mal. Y Dios no quiere eso. En esos detalles. Uno dirá, yo no soy una adúltera, no soy un adúltero, no ando robando, ¿no? Si nos guiamos por eso. Pero esa palabra de la gracia, muchas veces abusamos. Estamos en la época de la gracia, entonces me haces algo, no te perdono. Y te odio y no quiero verte más. Entonces usamos la gracia de Dios. Esa gracia inmerecedora para vos y para mí. Ahí ya estoy hablando del cuerpo de Cristo, que se usa mucho esto de la gracia, como diciendo, bueno, estamos en la época de la gracia, y si leemos, vamos a ver de qué, porque Pablo habla de la gracia, ¿no? Y no habla así, como lo dicen muchos. Es muy fuerte lo que él dice, y hermoso, ¿no? Porque después dice, entonces que vamos a abundar en pecado, porque la gracia de no sé qué abunde, bueno, es un tema para otra palabra, ¿no? Para otro momento, pero que lo que le quiero decir es que caminemos con Cristo y pidámosle a Él consejos de cómo andar, de cómo pensar, ¿sí? Es lindo ir creciendo con Él y ir creciendo, Él nos, no como dice la gente, que Cristo, muchos dicen la iglesia, en realidad yo sigo a Cristo. No sigo ninguna institución, no sigo a nadie, siempre les voy a hablar del Señor Jesucristo. Y la verdad que sí me lavo la cabeza, porque me saca los malos pensamientos, los pensamientos podridos, esos pensamientos de odio, esos pensamientos, como habla acá, ¿no? De unánimes entre vosotros, dice, ¿no? Y fíjense que hay muchos hablamos de la gracia, muchos hablamos de la unidad, pero no vivimos esta palabra, unánimes entre todos vosotros. Le habla al pueblo de Cristo, ¿no? A los que seguimos, a los que los seguimos, no altivos. Y a veces estamos allá, yo sé más que y no, yo leí un texto y me hice
y creo más que todos. No. Y después dice, sino asociados con los humildes, ¿no? Y a veces creemos que porque estamos un poquito mejor o porque sabemos un poquito más, maltratamos. Y acá dice, asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y muchas veces nos equivocamos, y digo nos equivocamos porque yo voy aprendiendo con el Señor, ¿sí? Y fíjense lo que dice en el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? Sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen, no dice a todos, mirad a los que así se conducen. Fíjense esos detalles, ¿no? De poder entender quién es el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo. Mirad a los que así se conducen. Entonces yo voy a estar injertado en el cuerpo de Cristo, pero no me voy a guiar por todos. Me voy a guiar por ese que está imitando al Señor, por ese que se está esforzando. Porque el que no imita y hace su propia vida, me va a llevar tal vez por otro lado, ¿sí? Según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No está hablando de personas que no conocen, está hablando del mismo cuerpo, ¿no? Esos que se meten y predican cosas que no son buenas para un seguidor de Cristo, ¿sí? El fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y fíjense que lo que dice en Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Hay muchos engañadores, muchísimos, que te dicen esto, que te dicen aquello para arrastrarte, ¿no? Con sus pensamientos. Pero la palabra dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar atentos cuando nos predican. Cuando nos predican, hablo de las redes, que hay 200.000 maneras de predicar. Yo jamás le diría, si usted no busca a Cristo, porque de un extremo no vamos al otro, se va al infierno. La palabra dice que usted lo tiene que buscar a Cristo. Y ese es el único camino, ¿sí? Eso lo dice el Señor. Yo no puedo ponerle ítems y decir, bueno, no, pero por ahí tal vez no ese es el camino. Es el único camino. Entonces el trabajo del que predica a Jesucristo es predicar a Jesucristo, tal cual lo dejó estipulado en la Biblia. Después en el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, habla de nuestro cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta ahí le quería compartir. A mí me encanta leer y le pido, Señor, capacítame y dame sabiduría para que cada vez que diga algo sea de tu corazón y que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque yo nada puedo hacer, pero sí lo que puedo hacer es leer o decir tal cual conforme las Escrituras, para que no haya confusión, para que no sea de tropiezo a tu vida, ¿no? Ni a mi vida. Yo cuando algo no lo entiendo, no lo comparto, no lo leo y le pido, Señor, no lo entiendo esto. El otro día había un texto en Apocalipsis, años leyéndolo, y la otra vez a través de una lectura, que yo pude entenderla. Y me reía sola, digo, qué tremendo, ¿no? Pero tiene que venir eso que uno le pide a Dios, sabiduría de su palabra. No que nos dejemos llevar, como dice acá. Este Romano 16, 18 es tremendo, ¿no? Por tales
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sirven a su ego, sirven a su bienestar económico tal vez, sirven a sus mentes, ¿no? Y te llevan para acá, para allá. Y nosotros los seres humanos somos fácil de engañar, pero cuando ya estamos en Cristo, ya no. Si estamos en Cristo y lo hemos recibido y hemos entendido, tuvimos esa revelación del Señor Jesucristo, ya no nos pueden engañar, ¿sí? Con la palabra. Si no, si uno mira con la palabra hay 200.000, creo, religiones, no sé cuántas hay. He estudiado, pero no me acuerdo. Hay muchas religiones, pero que no te llevan a Cristo. Te llevan por acá, te llevan por allá, te hacen como caminar por el costado porque es como más light. Digo yo, no sé cuál sería el motivo, pero tiene que ver con este texto. Pablo ha peleado mucho, si ustedes leen toda la historia de él, ha peleado mucho por esto. Cada vez que se levantaba un lugar donde se predicaba a Cristo, aparecían los otros que querían meter cosas de sus pensamientos, hasta aún como la psicología. La psicología no está mal, porque se trata a las personas que tienen muchos problemas. El tema es poner la psicología y ponerlo a Dios como pantalla para que te sigan. Eso no está bueno. Es Dios y vos podés, con las herramientas, seguramente te puede servir, aunque en realidad la palabra más perfecta y para cada situación, para los matrimonios, para los jóvenes, para los que están enfermos, es la palabra, ¿no? Porque esto no es una empresa, es el reino de los cielos, es algo maravilloso que el Señor le encomienda a todos los que tienen que transmitir la palabra del Señor. Así que los aliento con esta palabra preciosa de parte del Señor Jesucristo. Y fíjense, le comparto 2 textos más, que está en Colosenses 4:1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice Pablo, ¿no? Estad así de firmes en el Señor. Él siempre alentando que estemos en el Señor. Nos pasa algo, a los pies de Cristo, le pedimos perdón. El otro día escuchaba a alguien que decía que ya Cristo hizo todo en la cruz y no hay que arrepentirse. Y yo digo, o nunca leyó la Biblia, estoy hablando de alguien que tiene años, ¿no? Que es una persona muy conocida, no lo voy a nombrar porque no tiene sentido. Lo traigo a la mesa de trabajo, como dijo el otro día, ayer el pastor, de la mesa laboral, para que uno entienda también, ¿no? Sí, Pablo habla de eso, Jesús habla de eso, arrepentíos, dijo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no hace falta? Cristo ya murió, Cristo me hizo libre, pero si yo cometo algo, yo tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Cómo no? Porque eso ya sería como soberbia. No, ¿qué le voy a pedir perdón a Dios? Estaríamos como el pueblo de Israel antes, como diciendo, hacemos lo que queremos. Por eso le digo que importante es, no que hiciste algo y vos, que Dios te perdés de Dios. No, no, no. Es simplemente entender la palabra. Cometo un error, Señor, perdóname. Perdón mi debilidad, te pido perdón por esto. Y decirle, ¿no?, que si es algo que le ha producido daño al otro, decirle al Señor que nos dé la fortaleza para no volver a hacerlo, porque un hijo de Dios tiene que caminar así, aunque a muchos les disguste escuchar esto, pero tenemos que ir caminando. Ya les digo que en estos 11 años que camino con el Señor, millones de errores he cometido, y voy cometiendo y voy aprendiendo, y ese es mi corazón para con todos, que podamos ir creciendo, que no nos quedemos con esto. Se puede vivir mejor. Yo siempre digo que el que no perdona o el que juzga ligeramente, ¿no?, por algo que pasó, que no pasó, ni sabe si se pasó, y enseguida odiamos. Y podríamos preguntar, no estoy juzgando, estoy diciendo, podríamos preguntarle a Dios si está bien. A Dios preguntémosle, ¿está bueno? No. Porque la palabra dice que tenemos que perdonar, ¿no? Que no tenemos que juzgar, llevarlo al hermano, a la hermana o al familiar
aunque no esté en Cristo, a la guillotina. Entonces, cuando somos así, tenemos que ir a los pies de Cristo y decir, Señor, esto es lo que no está bien dentro mío. Porque si tu palabra dice que yo soy nueva criatura, que la vieja sale la nueva criatura, y en esa nueva criatura empieza a ver las cosas del Señor, ese fruto que Él dice que tenemos que ir dando. Ahora, si yo sigo trabajando acá como dice, ¿no? En Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Habla de lo que hay adentro, de lo que está mal, de lo que no es bueno, ¿no? Cuando habla de vientre, habla de eso. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Y por ahí ese oído de esa persona que vive mal tal vez fue engañada, como diciendo, no importa, Dios te va a perdonar, quédate tranquila, vos seguí odiando. Es un supuesto pensamiento que estoy teniendo. Entonces leemos eso, de que no hay que arrepentirse, escuchamos eso, y nos va a ser más fácil porque va a trabajar más, es mejor en mi carne, ¿no? Mi carne no va a querer perdonar, mi carne siempre va a querer juzgar, mi carne va a querer odiar, maldecir. Y acá habla bien clarito de la unidad, unánime entre vosotros. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos que estar unidos. No que piensen lo mismo vos que yo. Vos tenés que tener una vida en tu casa, qué sé yo, pero no que haya contienda continuamente en el cuerpo de Cristo, porque no es de Dios. No es bueno. Tenemos que leer y decir, wow, Señor, yo no estoy unánime con mis hermanos. Yo contiendo todo le discuto, todo, a ver, ¿qué me estás queriendo decir con esto, no? No altivos, ¿no? Ahí cuando uno está medio soberbio, como diciendo, ¿qué me va a enseñar este que no sabe nada? En realidad, toda la obra es del Señor Jesucristo, toda. Fíjense lo que en Juan 28, 29, y con esto les voy a terminar, que dice así, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A Jesús le dijeron, Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí me paro yo, ¿no? Que creamos realmente en el Señor Jesucristo. Y después ahí viene todo un historial con el Señor de aprendizaje, de ir caminando de su mano. De pronto si tengo un corazón que tengo odio, sí, Señor, cambia mi corazón. Que podamos decirle, ¿no? Como un Gálatas que nos da consejo de cómo andar. Por lo menos de todos esos puntos que diga, bueno, voy cambiando acá, voy cambiando allá. El Señor no nos va, ¿cómo decirlo? A ver, no es que porque hoy no perdonaste, no estás en el reino, pero sí tenemos que caminar como Él dice. No nos quedemos con que yo ya lo recibí y ya está, porque no es tan así. Acá le habla a los religiosos, ¿no? De esa época, ¿no? Que ellos hacían un montón de cosas para agradar a Dios, pero tenían al mismo Dios y no se dieron cuenta. Así que los aliento en esta tarde, que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sigamos cuidando eso en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos equivocamos, si yo me equivoco, vos te equivocás. Y podemos ir a los pies de Cristo, Señor, me equivoqué en esto, perdóname, ¿no? Porque la vida diaria nos lleva a un cansancio en un montón de cosas, en los matrimonios, con los hijos, en el hogar. Les cuento el otro día, digo, ay, Señor, ¿cuántos platos habré lavado en estos 5 meses? Y ustedes por ahí se ríen de lo que les digo, ¿no? Pero no saben, estaba en un momento a la tarde, dije, otra vez, es como que todo el día paso lavando platos, vasos, cucharas, y ordenando la mesa. Y después dije, no, gracias Señor porque puedo hacerlo, porque tengo mis manos. Gracias a Dios porque tengo el alimento. Pero en un minutito me vino ese pensamiento. Y aunque parezca una pavada, puede ser malo. Porque si yo dejo que se meta en mi cabeza, es decir, empezamos mal. Inmediatamente estaba lavando y dije, Señor, perdóname.
porque puedo lavar las cosas y tengo mis manos. Señor, perdón porque tengo el alimento. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cuánta gente no puede lavar justamente los platos y las cosas porque no tiene para los alimentos? Le pedí perdón a Dios, seguí lavando los platos y me reía, ¿no? Llevo esto como un aprendizaje que nos puede llevar, ¿no? ¿Cuántas mujeres que conozco, no porque estén del otro lado, que dirían, uy, mi marido nunca está en casa, y ahora lo tiene que soportar, y lo tiene que aguantar, y debe ser tremendo, porque es así, también, uy, ahora tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, porque es bueno que el hombre también haga cosas en la casa, que comparta todo, pero mayormente, querramos o no, a la que le toca es a la mujer, con los hijos también. Uy, mis hijos, me imagino yo, están todo el día en la calle. El que trabaja, estudia, ahora tiene 5 o 6 hijos, lo tiene en su casa. Es tremenda la situación. Pero ahí tengo que ir a Cristo, que me fortalezca, que me dé la paz, que me llene de su amor. Yo le pido a Dios que me llene de su amor. Muchos dicen, por eso le digo cómo leemos y escuchamos, ¿no? Yo le pido todo a Dios. No, ya cuando estás en Cristo, ya, si recibiste a Cristo, ya tenés el amor. Es un caminar con Dios. Es un caminar, continuo caminar. Así que pidámosle al Señor que trate con cada uno de nosotros. Que esta palabra de Filipenses, los aliento que lean todos Filipenses y van a ir viendo lo que es Cristo en tu vida, en mi vida y lo que tiene para nosotros. Así que los aliento en el nombre de Jesús. Y si hay alguien del otro lado que nunca escuchó la palabra de Dios y hoy es el momento, te repito esta parte que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús, el mismo Jesús, el que entregó su vida en la cruz, les dijo así, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en Jesús, que Dios lo envió y que en la cruz hizo algo, una obra redentora para el mundo, pero hay un camino y en ese camino Él te invita hoy, ¿no? Que vos puedas recibirlo en tu corazón, que vos puedas decir sí te acepto y que puedas entender esa obra maravillosa, porque Él nos saca, cuando lo recibimos, nos saca de la oscuridad. Es así, así es. Pero lo bueno de esto, como dije todo el tiempo, es que lo busquemos, que leamos, porque difícilmente puedo seguir a alguien al quien yo no voy conociendo, ¿sí? Así que te aliento ahí donde estás, que cierres tus ojos, si querés, y que hagas una oración conmigo. Gracias te doy, Dios, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, acepto a tu Hijo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te doy gracias por esta posibilidad y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias te doy por esta posibilidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y no te quedes con esta oración. Seguí buscando. Cómprate una Biblia y cuando pase todo esto, recurrí a una iglesia. Nosotros ya sabes dónde estamos, en la Rea 98, y si no, alguna otra iglesia cerca de tu casa. Pero no te quedes con esta oración, porque si no te perderías de las bendiciones que tiene Dios para vos, como lo tiene para conmigo, ¿no? Hasta que Él venga a buscarnos. Y los invito ahí a todas mis hermanas y hermanos que hagamos una última oración por todos. Que cierren ahí sus ojos. Padre, te damos gracias por esta bendición, por tu palabra, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Dios, traemos a todos los que están enfermos, tanto de COVID o de cualquier otra enfermedad que esté sobrando por tu amor y tu misericordia. Cuánto te necesitamos, Dios. Llénanos, Dios, de tu amor, de tus consejos para seguirte conforme tú quieres. Te damos gracias por esta posibilidad, Dios, que a través de las redes podemos estar unidos. Te pido, Señor, por todos médicos, enfermeros, policías, por los que están trabajando ahí. Escucho, Dios, a los médicos con mucho temor. Obra en sus vidas, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús, por los que están enfermos,
amigos, conocidos, vecinos, por los que no conocemos, Dios, por esta situación fea que está viviendo el mundo entero. Te pido por el mundo entero, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y en tu inmensa misericordia sabemos que tú respondes, porque tú respondes la oración del justo. Gracias te damos, Señor. Fortalece a cada hermano, Dios, en este tiempo, el que está débil en la fe, fortalécelo en el nombre de Jesús. Capacítanos en el caminar diario contigo, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les doy un abrazo enorme a todos y todas. Nos vemos.